¿verdad? Queremos decirles que la iglesia ha estado orando por ustedes desde hace ya tiempos, ¿verdad? Y nos da ahora muchísimo gusto que ya estén aquí entre nosotros, que por cierto va entrando nuestro hermano Daniel. Que Dios le bendiga. El hermano Daniel, su esposa, vienen de allá del norte, vienen de Coahuila, allá pegadito con el río Bravo, ¿verdad? Vienen del norte, ¿verdad, hermano? Yo me uno a ellos y por eso también digo, arriba el norte, ¿verdad? Sí, y el que no lo crea, pues nomás que mire el mapa, ¿verdad? Bien. Por favor, hermanos, abran su Biblia en la primera carta del apóstol San Pedro. Queremos darle las gracias a nuestros hermanos que nos han guiado en este tiempo de adoración. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver qué tanto avanzamos en esta mañana. En la primera carta del apóstol San Pedro, la siguiente serie de mensajes estará basado en la literatura escrita por el apóstol Pedro. Y vamos a iniciar con la primera carta de Pedro, el apóstol San Pedro. Me voy a permitir dar lectura solamente a los 2 primeros versículos y reflexionaremos en las primeras palabras del versículo 1. Dice así la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Elevamos nuestra oración, Señor del cielo, en esta mañana, para alabarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre, porque reconocemos que solamente tú eres Dios. Hemos iniciado un nuevo año, Señor, es el primer domingo de este año, y escogimos estar aquí en tu presencia, adorándote, y gracias te damos, Padre, porque nos has coronado de salud, nos has permitido encaminar nuestros pasos para llegar hasta este santo lugar. Iniciamos este año con la confianza de saber que tú estarás con nosotros como lo prometiste en tu palabra todos los días hasta el fin del mundo. Tomados de tu mano, Señor, es que iniciamos este año con la confianza de saber que aunque no estemos exentos de problemas y dificultades, tú nos ayudarás, tú nos sustentarás. Y tú continuarás proveyendo, Señor, abundantemente todo lo que nos falta, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que la gracia y la paz, Señor, sea con nosotros durante todo este año, y que, como hemos leído en tu palabra, sea multiplicado. Guía nuestras mentes y nuestros corazones en esta hora, Señor, y dinos lo que tú tienes que decir. Queremos escuchar. Danos el valor para obedecer. En Cristo Jesús. Amén. Esta carta, mis amados hermanos, empieza diciendo Pedro. Pedro es el apóstol que hace la introducción de esta carta, de este escrito. No hay duda alguna. Señala al mismo tiempo su autoridad apostólica. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Es él quien en su ministerio pastoral que había recibido directamente del Señor Jesucristo, después de haber resucitado, cuando le encomendó pastorear a sus ovejas y apacentar a sus corderos. Es que el apóstol San Pedro, en medio de las dificultades que la iglesia está pasando, invierte tiempo para escribir.
Así es de que les escribe una carta que les ayude en su vida cristiana. Está escribiendo estas cartas con el propósito de alentarles, para ayudarles en su vida cristiana, la cual, por supuesto, no está ausente de sufrimientos. El Señor Jesucristo, usted recordará que dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mientras los creyentes entonces soportan las aflicciones, soportan la persecución por parte de los enemigos de la causa de Dios, es que el apóstol San Pedro les da palabras afirmándoles que la victoria está asegurada por la razón de que Dios tiene todo poder. Esta carta, siguiendo entonces el estilo literario de las cartas escritas en la antigüedad, bajo los escritos se escribían en aquel tiempo, inicia entonces identificando quién la escribe. O sea, no hay duda, es Pedro. Y esta carta está escrita entonces en ese estilo literario, a diferencia del estilo contemporáneo, donde cuando se escribe una carta es hasta el final de ella que la persona pone su nombre o pone su firma y señala el autor de ella. Pero en esta mañana, amados hermanos, yo quiero dirigirme con ustedes haciendo esta pregunta. Vamos a estar reflexionando durante meses en esta literatura, en estos escritos, pero en esta mañana particularmente yo quiero que nos hagamos una pregunta. Y esa pregunta es: ¿qué nos enseña este servidor de Dios a través de su ministerio de la palabra escrita? ¿Qué nos enseña el Señor a través de su palabra? En primer lugar, la primera cosa que nosotros vemos y encontramos aquí en su palabra es que Dios tiene poder para cambiar. Dios tiene poder para cambiar. Permítame explicarlo. Pedro. Simplemente esa palabra, Pedro. Cuando nosotros vamos a los escritos y estudiamos el origen de este nombre, encontramos entonces sí que bien es cierto, es una palabra del griego que significa piedra y que en arameo es cefas. Es lo mismo, nomás que es otro idioma. El arameo, el que hablaban en aquel tiempo los judíos. Pero significa Simón. O sea, el nombre de él era Simón. Pero resulta que cuando el Señor Jesucristo conoce a Simón, el Señor Jesucristo le cambia el nombre y le dice: desde hoy te llamarás Pedro, que en arameo significa Cefas. Así es de que cuando usted en la Escritura en el Nuevo Testamento ve a Simón, ve a Cefas o ve a Pedro, es la misma persona. Simón es el hijo del pescador, pero ya no se llamará más así. Ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, y toda persona que tiene un encuentro con el Cristo resucitado es cambiada y tiene que ser transformada. Es transformada, por supuesto, por su gracia, por su poder. Dios tiene poder para cambiar. Simón ha sido cambiado por Pedro. Pedro fue preparado por Dios mediante sus experiencias de vida para escribir sobre el tema del sufrimiento y la gloria. La iglesia está sufriendo. La iglesia está siendo perseguida. El emperador romano está contra la causa de Cristo y persigue a los cristianos y los llevan prisioneros
a ser sacrificados en el circo romano para ser comidos por los leones. Así es de que cuando usted dice que está sufriendo, todavía no sabemos lo que significa sufrir por la causa de Cristo. El rebaño del Señor Jesucristo está sufriendo y necesita escuchar palabras de ánimo, palabras que les ayuden a continuar en el camino de la vida cristiana a pesar de las dificultades que enfrentaban. La persecución severa sufrida por Nerón, el sanguinario emperador romano de la época, es el marco para contemplar el ministerio de Pedro. Una persona cambiada, transformada por Dios. En esta mañana yo quiero preguntar, amigo nuestro, ¿está usted cansado de la vida? ¿Ha llegado al punto en el que usted ha reflexionado y dice, ya no quiero seguir siendo vida? Normalmente la gente toma decisiones de fin de año y hace una lista. Yo creo que todos las hacemos, ¿no? Y sería bueno que todos las hicieran. Porque no deseamos ser los mismos, deseamos mejorar, deseamos ser mejores, deseamos ser mejores maridos, deseamos ser mejores esposos, deseamos ser mejores hijos, deseamos ser mejores padres, deseamos ser mejores empleados, deseamos ser, y la lista continúa, mejores estudiantes. Deseamos ser algo mejor este año. Y si no lo había reflexionado, yo le invito a probar. Porque la vida cristiana demanda eso. Si usted era un estudiante que el año pasado pasaba así nomás, como dice el documental de Panzazo, para lo que ya se está perdido, usted necesita esforzarse para ser mejor. Todos tomamos decisiones. A veces nos cansamos de la vida y ya no queremos seguir siendo lo que somos. Y a veces nos sentimos desesperados porque no podemos salir de donde estamos. Pero yo quiero decirle en el nombre de Dios que hay poder en la sangre de Cristo. Y yo quiero decirle que Dios tiene poder para transformar la vida de cualquier persona. Cuando se deposita en las manos de Dios, Dios lo tomará. Dios lo moldeará. Y Dios le ayudará a ser la persona que Él quiere. La persona que Dios quiere que usted sea. Así fue en la vida de Pedro. Fue cambiado. Ya ha sido usted cambiado y transformado. El Señor Jesucristo, el Dios al que nosotros conocemos, tiene poder para cambiar. Cambió la vida de Pedro. Cuando el Señor cambia nombres es para mostrar la forma en la que Él quiere cambiar el carácter de la persona y cómo lo va a usar. El apóstol San Pedro se convirtió en uno de los discípulos más cercanos al Señor. El apóstol San Pedro era de aquel círculo de apóstoles, de discípulos del Señor, de ese círculo íntimo. Entre los 12 había 3 a quienes el Señor Jesucristo llamaba para estar con ellos en una manera muy especial, y entre ellos estaba Pedro. Pedro se convirtió en uno de los discípulos más cercanos al Señor y quien después predicaría el sermón en el día de Pentecostés, aquel sermón que fue utilizado por el poder del Espíritu Santo para dar nacimiento a la iglesia cristiana en el día de Pentecostés. Pedro fue usado por Dios en una manera muy especial como un referente de la iglesia cristiana. De todos los discípulos, es el más indicado para hablar de la gracia de Dios. Él había experimentado en su vida la gracia de Dios. Él sabía lo que era la gracia de Dios. Por eso es que en su carta habla de la gracia de Dios. Su fracaso espiritual fue claro, porque así como usted y como yo tenemos también, sí, nuestras victorias, pero tenemos también nuestros fracasos.
espirituales. El apóstol San Pedro tuvo un fracaso espiritual. Y él pudo recibir, experimentar en su vida personalmente lo que significa la gracia de Dios. Porque después de haber negado al Señor Jesucristo, después de haber blasfemado, después de haber proferido palabras que lastiman los oídos, palabras agresivas, maldiciones en contra del Señor Jesucristo, es restablecido y restituido por la gracia de Dios. Su fracaso espiritual fue claro, pero también su decisión al permitir ser quebrantado por el amor de Dios. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. O sea, la vida cristiana, la vida triunfante, la vida victoriosa empieza por un quebrantamiento delante de Dios. Reconocer el fracaso, como Pedro lo reconoció, su fracaso espiritual, y un quebrantamiento delante de Dios. Fallarle a Dios es de humanos. No hay justo ni aún uno. Es de humanos. No nos justificamos. Pero es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero reconocerlo, amados hermanos, es de almas, es de espíritus grandes. Y eso sucede solamente cuando, como Pedro, la persona se quebranta delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él continúa diciendo en su palabra: al corazón contrito y humillado, él no lo desechará. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que tiene poder para cambiar. Tiene poder para transformar. Permita en este 2018 que estamos iniciando que Dios quebrante su corazón. No necesita más la gracia de Dios. Entréguele su vida, ríndale su corazón. Hoy, el día de hoy, el primer domingo del año, hoy es el mejor día para hacerlo. Él quiere cambiar también su vida, quiere cambiarle a usted, quiere también hacerle una persona transformada como el apóstol San Pedro para usarle poderosamente el ministerio de su reino. Lo que nos enseña este servidor de Dios, Pedro, a través del ministerio de la palabra escrita, en segundo lugar, es que Dios tiene poder para llamar a su servicio. Ciro nos visita en esta mañana, nuestro hermano Daniel, su esposa. La razón por la que ellos están aquí en Oaxaca es porque han entendido que Dios les ha llamado al ministerio y desea preparar. Y eso es algo muy bueno. En el seminario estamos para ello. Dios tiene poder para llamar a su servicio. Pero yo quiero decirle que llamó a Pedro como apóstol, llamó a nuestros hermanos, pero también le llama a usted, a cada uno de nosotros que le hemos conocido. Simple y sencillamente porque un señor presupone unos siervos. Y si Él es mi Señor, yo soy entonces su servidor. Si Él me llamó a seguirle y Él es mi Señor, entonces yo debo servirle. Porque lo he aceptado como Él, como mi Señor. No solamente como mi Salvador, que me asegura la vida eterna, estaré con Él por toda la eternidad, pero es mi Señor. Y a un Señor se le sirve. ¿En qué capacidad? ¿En qué manera? Bueno, pues Pedro mismo más adelante, después vamos a estudiar, cada uno, de acuerdo al don que ha recibido, se ministre a los demás para edificación del cuerpo de Cristo. Bien. Así es que Dios tiene poder para llamar a su servicio.
El llamado que el Señor Jesús le hizo a Pedro, ¿en qué consistía? Porque dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. La primera cosa es que lo cambia a Pedro. Y luego le hace un llamado. El llamado de ser apóstol. Pedro se identifica en su escrito como apóstol. Es entonces tan importante, mis amados hermanos, entender lo que este término significa. ¿Qué significa ser apóstol? Porque en la actualidad se predica, se enseña, se proclaman algunas doctrinas extrañas a la enseñanza bíblica acerca de lo que significa ser un apóstol. El término apóstol viene de la palabra griega apóstolos, que se refiere a un enviado. Eso es lo que significa la palabra. Es un enviado. O sea, es un mensajero, es un delegado. Somos embajadores de Dios, decía el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo dice, somos embajadores de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, reconciliaos con Dios. El apóstol San Pablo se consideraba eso, un enviado con un mensaje que comunicar. Era eso, y eso es lo que significa. Por eso él decía, somos embajadores de Dios. Las palabras de San Pablo. Apóstol es entonces un mensajero. Apóstol es una persona que ha sido enviada a una misión, con un mensaje y una tarea específica a realizar. Es verdad que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos, y hace referencia a los 12 apóstoles y donde se incluye también al apóstol San Pablo, quienes cumplieron los requisitos que son mencionados en el libro de los Hechos. Pero de igual manera, este vocablo es usado también en la Escritura para designar no solamente a estos 12, pero para identificar, para describir, por ejemplo, a Bernabé cuando fue enviado como un mensajero, con un mensaje, o a Epafrodito, un colaborador del apóstol San Pablo, que fue enviado también y que estuvo dispuesto a arriesgar su propia vida, o cuando Juan Marcos fue enviado, cualquiera de los hijos de Dios que fue enviado, en la Escritura aparece como esa palabra, apóstol, un mensajero, un enviado, una persona con una tarea específica para proclamar un mensaje. Así es. Básicamente, se refería a la idea de una persona que era enviada con una misión, con un mensaje específico. Usualmente se refería a la idea de movilizarse hacia un lugar para realizar la misión. La palabra apóstol era usada para referirse simplemente a un hombre que era delegado por un rey o por un gobernador para llevar su mensaje o para representar a su nación. Por lo que está muy claro entonces que el concepto de apóstol no hace referencia, amados hermanos, a un superministro del Evangelio o al máximo nivel de espiritualidad del pastor, como algunos lo enseñan en nuestros días, reclamando aún que les envíen sus secretos. No es eso lo que significa. Ya les dio risa a algunos hermanos, ¿no? ¿Han escuchado eso? Se escucha con mucha frecuencia. Si usted no hay a quien enviarle sus ofrendas, hermano, yo después platicamos, yo doy mi iglesia. Sí, pero lo que la Biblia nos muestra a nosotros es otra cosa completamente diferente. Pedro, Juan y los demás apóstoles eran apóstoles con una misión definida. Sería su labor poner los fundamentos doctrinales de la Iglesia de Cristo en el mundo. Y por supuesto que no existirían apóstoles como ellos, pues su misión era bastante específica. Pero sí queremos en esta mañana, mis amados hermanos, afirmar que sigue habiendo apóstoles, o sea, enviados con una misión. Ellos son a quienes nosotros conocemos como misioneros. Son enviados con una misión, con un mensaje muy particular, con una tarea muy específica a desarrollar. Son los misioneros. Oremos entonces por ellos, ofrendemos generosamente para sostenimiento de ellos, mientras van predicando el Evangelio y estableciendo nuevas iglesias.
colaboremos con ellos, seamos como uno de ellos. Porque Dios tiene poder para llamar. El Señor Jesucristo dijo, como me envió el Padre, el Señor Jesucristo es el ejemplo supremo de ser un misionero. Dejó su trono de gloria, vino a habitar entre nosotros, dejó el cielo, vino a pasar por un proceso de aculturización, aprendió una cultura. Él no nació hablando hebreo, tuvo que aprenderlo. Él no nació sabiendo ser carpintero, tuvo que aprenderlo de su padre, el padre adoptivo, el padre que lo crió, José. Él tuvo que pasar por ese proceso. Dice la Escritura, en esta mañana vamos a presentar a algunos niños al Señor. Y la Escritura muy claramente dice que todos los días Jesús, todos los días, pero todos los años, José y María llevaban al niño a la celebración de la fiesta allá en Jerusalén. Entonces era llevado por los padres. ¿Usted cree que fue de manera diferente como él aprendió todas las cosas? Fue en un proceso. Fue siendo formado. Ese es el ejemplo supremo de un misionero que dejó su trono, vino a habitar entre nosotros, vino a vivir entre los suyos para entender y comprender las luchas y las dificultades que nosotros enfrentamos, y eso es precisamente lo que a nosotros nos asegura la victoria, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pero uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado: Jesucristo. Así es de que, mis amados hermanos, oremos por aquellos que son enviados en una manera especial, con un propósito específico. Escogió a los apóstoles, escogió a los discípulos y le escogió a usted. Y dijo, así como el Padre me envió a una tarea especial, a un trabajo específico, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así como el Padre me envió, yo también los envío. Él tiene poder para llamar. Llamó a los que Él hizo y los llamó para que estuvieran con Él. Dios le está llamando para que en este año usted se afirme más en el Señor, para que usted aprenda a estar más con el Señor Jesús, para que usted desee y anhele cada día estar más próximo a Dios, de tal manera que apetezca y desee su palabra, a tal punto que usted no pueda vivir sin la presencia y la compañía de nuestro Dios, porque Él llamó a los suyos para que estuvieran con Él. El latido del corazón de nuestro Señor Jesucristo lo escuchemos tan cerca de nuestro oído al aprender a recostarnos como sobre Él. Él tiene poder para llamar. Y le está llamando a usted a que en este año reconcile su vida a Dios, que viva para Él, que consuma su vida en el servicio del Señor Jesucristo. Él le está. ¿Quiere tener una vida victoriosa? Pedro la tuvo. ¿Fracasó? Sí. ¿Conoció y experimentó la gracia? Sí. Y por eso lo escribe a los hermanos, con esa esperanza, con esa experiencia vivencial. Cristo Jesús tiene todo por nosotros. Aunque haya pruebas y dificultades, están siendo perseguidos el pueblo cristiano.
pero hay esperanza. ¿Qué nos depara este año 2018? Yo no lo sé. Pero sí sé que cualquier cosa que suceda, si vamos tomados de la mano de nuestro Dios, eso marcará la gran diferencia. Porque Cristo Jesús es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder de Él que actúa en nosotros. Busquemos al Señor Jesús. Lo que nos enseña este servidor del Señor Jesucristo, a través del ministerio de la palabra escrita, en tercer lugar, es que Dios tiene poder para que vivamos como extranjeros en esta tierra. Pedro, apóstol de Jesucristo, dice a los expatriados. O sea, se identifica el que escribe y describe a quien le está escribiendo. O sea, la carta va dirigida a los expatriados, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bien. Cuando el apóstol San Pablo está escribiendo esta carta, mis amados hermanos, la dirige a los hermanos. Pero dice que los hermanos están identificados como elegidos, han sido elegidos por Dios. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegía a vosotros y los he elegido con un propósito para que vayáis con una tarea muy especial, con un mensaje muy especial, para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Pero estos son los expatriados, son las personas que no están en su país, pero han sido elegidos, expatriados. Dice expatriados de la dispersión. Pedro entonces le está escribiendo a los cristianos que no están en Jerusalén, no están en su nación, no están en Palestina, han salido de allí expatriados. Esta palabra se refiere, hermanos, a aquellos que no viven en su tierra, no están en su patria, no están viviendo en su lugar de origen. Es un término usado para referirse a quien vive fuera de su lugar temporalmente. También esta palabra se traduce en algunas ocasiones como peregrinos. O sea, son peregrinos. Están viajando fuera de su lugar de origen por motivos religiosos. Es por causa de su fe. No es que vayan en una peregrinación a llevar velas o... No. Así le llaman a los que hacen eso, ¿no? Peregrinos porque van por causa de su fe. Es un viaje por causa de la fe. Pero en este caso, mis amados hermanos, esta palabra se traduce también peregrinos porque salen de su lugar de origen y la razón por la que están saliendo de su patria, la razón por la que están dejando sus casas, la razón por la que están abandonando sus trabajos, la razón por la cual ya no están con otros familiares, es simple y sencillamente por la razón de haber depositado su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Y entonces son perseguidos. Entonces son ellos, tienen que salir por causa de la fe que ahora profesan. Entonces el apóstol San Pedro, amados hermanos, le está dirigiendo esta carta a un grupo de cristianos con ese perfil. La palabra expatriados entonces se refiere a los cristianos judíos que habían huido de Jerusalén con motivo de la persecución contra ellos, la persecución que desató Nerón contra los cristianos. La expresión de la dispersión es porque estaban dispersos. Y es un término usado en otros textos para referirse a los cristianos judíos, pero también a los gentiles que vivían en el Asia Menor, ya que ningún cristiano que tenga vida en esta tierra, simple y sencillamente, está morando en su hogar. El apóstol San Pablo dice, porque nuestra ciudadanía, ¿en dónde está, hermanos? En los cielos. Dice que nosotros esperamos una patria mejor. ¿O no es así?
¿Está usted esperando una patria mejor? ¿De veras lo cree? Mire, no ponga su confianza en los hombres, llámese como se llamen, ni ponga su confianza en los partidos políticos, llámese como se llame. El único Mesías, Salvador, Redentor, Ayudador, Sustentador, Proveedor, se llama Señor Jesucristo. Y nuestra ciudadanía no está aquí. Nosotros esperamos una patria mejor. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y un día el Señor Jesucristo regresará en las nubes del cielo para llevarnos a estar con Él por toda la eternidad. Entonces sí, en ese día ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. No le estoy diciendo que no vaya a ir a votar ahora, porque debe de ejercer y debe de ser un ciudadano responsable. Pero cuando vote, no se fije de qué partido es, fíjense cuáles son los principios. ¿Cuáles son los principios morales que esa persona dice? No es garantía. Pero si de entrada le están diciendo a usted que el apoyo a los matrimonios igualitarios, el aborto y todas esas cosas, pues por supuesto que esos no son valores cristianos. Por supuesto que no. Ejerza su derecho ciudadano, pero recuerde siempre a Dios, sus valores y sus principios. Mientras vamos en este mundo, vamos a padecer y vamos a estar. Amados hermanos, Pedro escribe más adelante, en el segundo capítulo de su carta, vosotros, o sea, usted, en otro tiempo no erais pueblo. Entonces no está haciendo referencia aquí a los judíos, son los cristianos en general, que no están en Palestina, que no están allá en su nación. Entonces, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Entonces no se está refiriendo solamente a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, el pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito sea nuestro Dios. Este mensaje no es solamente para ellos, este mensaje es para nosotros. Este mensaje es para aquellos que no habíamos sido pueblo, pero que ahora somos pueblo. Este mensaje es para nosotros que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Es por la misericordia de Dios que hemos llegado a ser hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Ahí está entonces la clave de la victoria, mis amados hermanos. El énfasis de esta carta es acerca de vivir como extranjeros en esta tierra. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo. Entonces, Dios tiene poder para hacernos vivir como extranjeros. Esta carta está enviada entonces a los expatriados, a los que están en la dispersión, a los que tienen que enfrentar pruebas y dificultades en el camino de la vida cristiana. Pero hay una palabra de aliento para que ellos no desmayen de la fe cristiana. El énfasis de esta carta entonces es acerca de vivir como extranjeros en esta tierra. ¿Cuántos de ustedes son aquí de Oaxaca? ¿Cuántos son de Tamaulipas? A ver, levanten la mano. Bueno, mejor déjenme hacer la pregunta. Levante bien alta la mano. ¿Cuántos no son de Tamaulipas? ¿Cuántos no son de Tamaulipas? ¿Cuántos no son de Tamaulipas, pero les gustaría ser? No mames.
Okay. Sí. El énfasis Espero de esta que no hayas carta, entonces, desayunado. amados hermanos, es acerca de vivir como extranjeros en esta tierra. Estos creyentes a los que Pablo les escribe vivían en el Asia Menor, que Pedro les escribe, perdón, vivían en el Asia Menor. El impacto del cristianismo, fíjense, en esta región se vio bastante avanzado durante varios siglos. Los hermanos que fueron esparcidos iban por todas partes predicando el Evangelio. Se fundaron las iglesias, se fortalecieron las iglesias, crecieron las iglesias. El impacto del cristianismo se vio por varios siglos. El apóstol San Pablo en aquella época, mis amados hermanos, escribe todas sus cartas a las iglesias que estaban en toda aquella región. Pero, ¿sabe qué sucede? Más tarde, en el siglo XI, los musulmanes empezaron a tomar control de aquella región, en el siglo XI. Y tristemente, todas esas iglesias ya no existieron, el testimonio cristiano dejó de existir. Vale la pena hacernos varias preguntas. La primera, ¿cuál ha sido el impacto del Evangelio en nuestras vidas? En aquel tiempo hubo un gran impacto en la vida de los creyentes que, aunque están sufriendo y van por todas partes dispersos, expatriados, fuera de su país, fuera de su nación, fuera de su cultura, pero van predicando el Evangelio. Están siendo perseguidos por causa de su fe, el emperador romano. ¿Cuál ha sido el impacto del Evangelio en nuestras vidas? ¿Nos consideramos, esta es otra pregunta, nos consideramos como peregrinos y extranjeros también en este mundo? ¿O nos afianzamos a Él? Vivamos así para el Señor Jesucristo, como extranjeros, como peregrinos. En este año que estamos iniciando, amado hermano, yo le invito en el nombre de Dios a que vivamos como extranjeros en esta tierra, como peregrinos. ¿Sabe por qué? Porque cuando tenemos esa convicción, no importa en dónde vivamos, no importa en dónde estemos, tenemos una identidad, y esa identidad nos la da el Señor Jesucristo, como hijos de Dios. Yo no le estoy diciendo que deje de ser oaxaqueño, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que viva donde viva, usted viva para el Señor. Pase lo que pase, usted viva para el Señor. Lo que quiero decirles, y se lo voy a ejemplificar con esto, hay algunas personas que nos han preguntado, bueno, ¿por qué nosotros venimos de Estados Unidos para acá? Cuando muchos hasta pagan o hasta arriesgan su vida para querer estar allá. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque el Señor nos mandó acá. Nos mandó con un propósito específico también, con un mensaje particular, a una tarea específica que desarrollar. Y cuando nos preguntan, ¿y cuál es el mejor lugar para vivir? El mejor lugar para vivir es donde Dios quiere que usted viva. El mejor lugar para estar es el lugar donde Dios quiere que usted esté. El peligro es que allá se escucha, por ejemplo, los hermanos de Matamoros dicen que ya le cambiaron el nombre de la ciudad, no se llama Matamoros. Dice que sí nos matan y siempre nos mataban a los moros, ¿no? Pero que dice que se llama Matamoros. Y los que vienen de allá del norte llegan aquí a Oaxaca y entonces empiezan a oír los cohetes que aquí se truenan, a cada rato se ponen, pero bien nerviosos, porque allá truenan los cohetes. ¿Cuál es el mejor lugar para vivir? Donde Dios quiere utilizar su vida. Ese es el mejor lugar, en el centro de la voluntad de Dios, y pase lo que pase, suceda lo que suceda, el Señor Jesucristo jamás lo soltará de su mano.
Esa es la victoria que tenemos asegurada en el Señor Jesucristo, porque Él tiene poder para transformar nuestras vidas con el propósito de usar nuestras vidas y nos llama para eso, y nos llama para que al lugar donde nos envíe aprendamos a vivir como extranjeros, como peregrinos. Porque nuestra ciudadanía no está aquí, esperamos una patria mejor y nuestra ciudadanía está en los cielos. Así es de que, hermana Mari, si usted se quiere ir otra vez a Honduras, no importa, si el Señor quiere usar su vida. Si la trajo de regreso de Honduras para acá, aquí quiere usar su vida. Viva como extranjera y como peregrino en este mundo, haciendo la voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios, y la victoria está asegurada. Conclusión. No se olvide. Dios tiene todo el poder para cambiar las vidas. Cambió la vida de Simón para hacer de él un Pedro. Y puede cambiar también la suya. Dios tiene poder para llamarnos a su servicio. Llamó a Pedro para que apacentara y sirviera a su rebaño. Es el mismo Señor Jesús que mediante su palabra está llamando también a usted. Respondamos a Él. Recordemos que Él quiere que vivamos como extranjeros en esta tierra y seamos de impacto a los demás. Prediquemos a nuestros amigos el Evangelio del Señor Jesucristo. Testifiquemos pues y reflejemos mediante nuestras vidas que su gracia y amor son suficientes. En Cristo Jesús está la victoria. Gracias, Padre, por su palabra que alentó a los creyentes del siglo primero y palabra que nos alienta también a nosotros. Te damos las gracias y al iniciar este nuevo año, Señor, nos extendemos con la confianza de saber que tú has prometido y lo que tú prometes siempre lo cumples, porque tú eres Dios y no fallas a tus promesas. Has hecho, Señor, un pacto para estar con nosotros mientras estamos así en este mundo, aún en medio de aflicciones, pero nos invitas a depositar nuestra confianza en ti. Por eso el 2018, Señor, lo enfrentamos, lo afrontamos con tu ayuda y con la confianza de saber que en tus manos somos más que vencedores. Que en ti se encuentra la victoria. Gracias, Señor, por habernos dado vida eterna. Gracias, Señor, por habernos llamado. Y gracias, Señor, por el plan que tú tienes para usar nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a cada una de mis hermanas, Señor. Y allí, en medio de las luchas y las adversidades, cuando en este año, Señor, pudiera venir el desempleo, Señor Jesús, será solamente una oportunidad para que ellos puedan experimentar tu gracia, como tus siervos en la antigüedad la experimentaron. Porque tú eres el mismo ayer y hoy y siempre, y tú no cambias. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero tú no eres el Dios de muertos, tú eres el Dios de vivos. Señor, aquí estamos, tú eres nuestro Dios. Padre, al enfrentar este año, queremos reconsagrar nuestras vidas una vez más a ti. Y pedirte, Señor, que las uses para otra historia, Señor. Queremos darte las gracias, Padre, porque hasta este día tú has sido fiel y nos has sostenido. Y deseamos seguir tomados de tu mano. Llévanos en el 2018 con toda tu bendición. Señor, enséñanos cada día a vivir como peregrinos en esta tierra. Estamos aquí porque tú nos has enviado, Señor, para cumplir con tu voluntad. Cada uno de nosotros vivimos donde vivimos, Señor, porque tienes un plan perfecto, un plan sagrado, un plan eterno. Allí en el vecindario, allí en la comunidad, allí en la colonia, allí en el trabajo, allí en la oficina, Señor, utiliza nuestras vidas como testimonio de tu gracia. Utiliza nuestras vidas, Señor, para con claridad compartir el mensaje de tu evangelio, porque en él y solamente en él
encontramos la solución a nuestra necesidad porque tu Hijo Jesucristo y solo Él es la respuesta. Gracias porque en Él tenemos asegurada la victoria. Te bendecimos, Padre. Y aquí estamos, campamento de Dios, para que por favor tú encamines nuestros pasos durante todo este año y nos lleves por tu camino. No queremos caminar, Señor, donde nuestros instintos nos lleven. Queremos caminar, Señor, escuchando claramente tu voz. Que nuestro pie no pueda pisar, sino solamente en donde la planta de tu pie ha pisado. Queremos seguir tus pisadas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Queremos oír tu voz. Síguenos hablando, Señor. Gracias por tu palabra que es espíritu, tu palabra que es espíritu. Gracias por tu palabra, Señor, que es útil para instruir, para redarguir. Gracias por tu palabra, Señor, que sirve para animar y para estimular como estimuló en siglos pasados y sigue estimulando al pueblo de Dios. Gracias. Gracias por la vida que nos das. En Cristo Jesús. Amén. El día de hoy, mis amados hermanos, es un día muy especial por la oportunidad que tenemos para adorar a nuestro Dios. La gran bendición que tenemos de reflexionar en tu palabra, de ser alimentados, de ser nutridos. Le damos gracias a Dios por la presencia poderosa del Espíritu Santo, que durante los años que han pasado ha estado a nuestro lado. Y la seguridad que tenemos que este año también estará con nosotros. Enfrentamos un optimismo este año, cuando todo el mundo dice que será un año muy difícil porque va a haber elecciones. A nosotros, amados hermanos, no nos preocupa eso, porque sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios nuestro vive y permanece para siempre. Sus palabras son espíritu y son vida. Y su palabra dice que aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, que no haya vacas en los corrales y los labrados no den mantenimiento, con todo, dice, yo me regocijaré en Jehová, que es el Dios de mi salvación. Créanlo, este año que Dios nos permite vivir será el mejor año de nuestra vida, si nosotros decidimos consagrarnos para Él y que utilice nuestra vida para su honra y para su gloria. Abundantes bendiciones son las que Dios ha preparado para los que confían en Él. Este día es especial porque al venir a la mesa del Señor nos recuerda precisamente ese pacto que Él hizo con nosotros. Y vamos a celebrarlo, mis amados hermanos. No es un ritual, es un momento sagrado en el cual nosotros queremos participar de Él en cumplimiento de su orden. Es una ordenanza dada de Dios. Posteriormente vamos a tener la presentación de unos pequeños. Esa no es una ordenanza, pero es una buena práctica cristiana. Y vamos a mencionar algo sobre eso. Pero en este momento nosotros vamos a participar de la cena del Señor. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Escribe el apóstol San Pablo: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo se preocupaba por enseñarle a la iglesia lo que había recibido directamente del Señor. Esos apóstoles que salieron con un mensaje muy especial, que fueron enviados con el mensaje que se les entregó. Dice, yo les he enseñado lo que el Señor, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Hoy en día nosotros tenemos la palabra de Dios. En aquel tiempo aún todavía no, o se estaba todavía escribiendo, como es el caso de la carta a los Corintios. Están todas algunas de las enseñanzas que el apóstol San Pablo recibió. Esta fue una de ellas. Dice que la noche
que fue entregado, o sea, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es parte. Y luego continúa diciendo: haced esto. ¿Cómo dice la palabra de Dios? En memoria de mí. No dice para que sean mejores. No dice para que sean santos. Solamente la sangre de Cristo Jesús que nos santifica. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todos los pecados. Esto es solamente un recordatorio. Haced esto. ¿Qué dice? En memoria de mí. O sea, es para recordar entonces el sacrificio que Cristo Jesús en la cruz del Calvario hizo por nosotros. Es para traer a nuestra memoria lo que Él ha hecho por cada uno de los que hemos confiado en Él. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y luego dice: haced esto todas las veces que la bebáis. Haced esto todas las veces que la bebáis. No dice que es cada semana, no dice que es cada mes, no dice que es cada 6 meses o cada año, no dice que es cada domingo, todas las veces. Para que esto tenga validez, cualquier día, cualquier ocasión, usted lo haga. Lo que tiene validez es el propósito. Dice: todas las veces, es mi parte de mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebáis. ¿Qué dice? En memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, o sea, como el día de hoy, todas las veces, el día de hoy, que bebemos la copa, comemos el pan, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, ¿qué dicen que estamos haciendo? La muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Cuando lo tomamos, no nos hace ser más buenos delante de Dios. Lo que nos hace ser buenos delante de Dios, ante los ojos de Dios, es la sangre preciosa de su Hijo. Él nos mira a través de su sangre preciosa. Su sangre tiene poder y nos ha dado el no pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y si nuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser como blanca la alba. Ese es el poder de Cristo Jesús tiene. No son los enemigos. Cuando nos acercamos a la mesa, no es la mesa nuestra. Cuando nos acercamos a la mesa, no es la mesa de campamento de Dios. Cuando nos acercamos a esta mesa, es la mesa del Señor Jesús. Dice que nosotros lo volveremos a tomar con Él, pero ya en el cielo. Ese día glorioso se acerca. Ese día glorioso está muy próximo. El Señor Jesucristo viene por su iglesia. Vamos a participar. Ayúdenos a asistentes, por favor, hermano. Qué hermosa experiencia debió haber sido para aquellos primeros cristianos. Voy a invitar a que se ponga usted de pie. Si va a participar de esta ordenanza, usted ha conocido al Señor Jesucristo, le invito a participar en esta conmemoración. El apóstol San Pablo continúa diciendo: de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor dignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Es un escudriñar nuestra conciencia.
es escudriñar nuestro corazón. Dice, pruébese cada uno a sí mismo. Es decir, si hay algo ahí en su corazón que no está bien delante de Dios, es momento, hermanos, para que nosotros nos pongamos y nos pongamos a cuenta con Dios. Le pidamos perdón si hemos cometido algo. Le pidamos perdón si hemos cometido algo interior, con alguna cosa que hemos dicho o hemos hecho, o con algo que hemos omitido hacer. Porque todo aquel que sabe hacer el bien no lo hace, ya me también no hacer lo que es correcto. No necesita hacerlo mal, sino solamente no hacer el bien, no hacer lo que es correcto. Así es que en este momento, hermanos, para que nosotros vayamos a nuestro Dios, yo quiero invitarle para que usted entienda su rostro y vamos a orar. Cada uno puede ser así. Ore a Dios en este momento. Señor, escudriña nuestros corazones. Tú tienes el poder, Señor, para ver en ellos si hay alguna maldad. Escudriña nuestros corazones y tráenos a aquellos, Señor, que hay verdad. Queremos confesarnos y pedirte que pedimos perdón. Que tú nos hagas santos para en este momento presentarnos ante ti. Trayendo a la memoria, Señor, lo que representa entonces tu cuerpo que fue partido por nosotros en el mundo. Muriendo por nosotros, muriendo el justo por nosotros los injustos. Haciéndolo solamente para llevarnos a Dios, porque tú eres el camino a la verdad y la vida, y nadie, sin excepción, nadie viene al Padre sin excepción. Nos acercamos en este momento, Señor, al trono de tu gracia para rogarte el perdón de nuestros pecados, para que limpies nuestra mente y nuestro corazón, para que nos perdones, Señor, por aquello que nosotros hayamos hecho y que haya ofendido, por aquello que haya lastimado a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, para rogarte, Señor, que nos hagas cada día ser mejor. Padre, vamos a participar de este seguimiento. Y queremos continuar anunciando a este mundo que la única razón, Señor, de hacerlo para nosotros es el conmemorar lo que la cruz del Calvario es el recordar que fuiste al sepulcro, pero que resucitaste de los muertos. Es el recordar, Señor, que ascendiste a la diestra del Padre. Es el recordar, Señor, que porque tú vives, nosotros también viviremos. Es el de traer a nuestra mente el pacto que has hecho con nosotros, ese nuevo pacto. No un pacto de sangre con corderos sacrificados en el altar, allá en el templo de Jerusalén. Pero este nuevo pacto, Señor, del Cordero de Dios que fue sacrificado, que fue inmolado, que enmudeció delante de tus trasquiladores. Es evocar en nuestra memoria, es hacerlo en memoria, Señor, de ti. Y como Cordero fuiste llevado al matadero y enmudeciste delante de tus trasquiladores. Es recordar, Señor, que en ti tenemos la esperanza de la vida eterna, porque tú vives, nosotros también vivimos. Es el de evocar en nuestra memoria, Señor, que necesitamos continuar predicando, proclamando, anunciando que esta es la verdad de tu evangelio. Y queremos, Señor, seguirlo haciendo hasta que te vuelvas. Todas las veces que nosotros comamos este pan o bebamos esta copa, la muerte del Señor anunciamos. Queremos anunciar que tú moriste, pero moriste con un propósito, para llevarnos a Dios. Moriste, Señor, pero moriste con un propósito, para pagar el precio de nuestros pecados. Moriste, Señor, pero resucitaste de los muertos. Y tú vives, reinas y permaneces para siempre. Eres el Señor de la muerte, eres el Señor de la vida. Eres el Señor de los señores. Aquí te alabamos en esta hora y gracias te damos.
El apóstol San Pablo le da la instrucción a los hermanos que debemos hacerlo juntos, debemos esperar juntos a otros. En este momento yo quiero invitarles a que hagamos este acto de que nos identificamos con el Señor Jesús. Y entonces comamos esto que simboliza no es por recuerdo y por nosotros por Padre. Hagamos de memoria de él. Comamos. Dice la Escritura que después de asesinado tomó también la copa y mencionó el significado. Es el nuevo pacto de la sangre. Hagamos de memoria de él. Recordemos lo que tiene Jesús en la cruz del Calvario. Demos gracias a Dios. Porque solamente por su misericordia que nosotros podemos. Qué hermoso, Señor, iniciar este primer domingo del año en tu casa. Qué gran privilegio nos das de meditar en tu palabra, reflexionar en ella y tomar la decisión de reconsagrar nuestras vidas para ti. En este 2018, Señor Jesús, estamos muy agradecidos de poder transitar los últimos pasos de la vida tomados de tu mano. Qué gran privilegio, Señor, en este primer domingo del año, evocar en nuestra mente una vez más y revivir lo que por nosotros existe hace miles de años, pero que es tan real y tan presente como la presencia tuya en medio de dos o tres, cuando el nombre se convierte. Estamos aquí en tu iglesia, campamento de Dios. Bendícenos, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu iglesia. Y que este año 2018 sea un año de triunfos. Que este año 2018 sea un año de éxitos. Que este año 2018 sea un año, Señor, en donde el ejército de tus escuadrones conquiste nuevas tierras para extender el reino tuyo. Queremos que tu reino crezca. Y aquí estamos tu iglesia, Señor. Usa campamento de Dios como nunca antes ha sido. Que no pueda haber explicación por lo que aquí sucede, por lo que en tu nombre se hace. Que pueda ser reconocido que solamente con el poder y por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a alcanzar, a llegar, a tocar al huérfano, a la viuda, al desamparado. Viniste tú, Señor, a libertar a los cautivos. Señor Jesús, ayúdanos a rescatarlos de donde están cautivos en las garras de Satanás. Enfrentamos el 2018, Señor, con la certidumbre de saber que nos has enviado una misión especial. Somos tus enviados con un mensaje especial en un tiempo especial de nuestra historia, en donde aquí tú nos has puesto a vivir. Señor Jesús, que seamos sal, que seamos luz y que podamos alumbrar en medio de las tinieblas, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden ustedes tomar asiento, mis amados hermanos. Bueno, tú vaya. Me tomó una cosa y
Qué lindo es estar en la casa de nuestro Dios, ¿no lo creen? ¿Creen que pudiera haber un mejor lugar donde estar este día y a esta hora? Por supuesto que no. Este es el mejor lugar para estar, en la presencia de nuestro Dios. Estamos muy contentos, hermanos, por la bendición que tenemos de presentar a estos pequeños a quienes voy a pedir que pasen aquí al frente con sus papás, sus mamás y sus familiares quieren también venir. Acompáñennos. Vamos a unirnos con ellos en esta gratitud a nuestro Dios. Mi hermana Areli es la madrina, ¿verdad? Bueno, yo digo para que no se no le dejen salir, no bien del bono. Una semana. Sí. Hola, campeón, ¿cómo te llamas? Mateo. Que Dios te bendiga, Mateo. Dios te bendiga. Muy pequeñitos para saber todavía su nombre, ¿no? ¿Cómo se llama la pequeña hermana? Naomi. Pues ellos no saben su nombre, pero Dios sí conoce el nombre de estos pequeños, de Mateo y de Naomi. Y sus papás han pedido presentarlos a Dios. De igual manera, mis amados hermanos, yo quiero aprovechar la ocasión para decirle a usted que el presentar a estos pequeños a Dios no es un ritual, no es algo mágico que va a suceder en ellos. Es simple y sencillamente venir delante de Dios para pedirle su bendición, para presentarlos a Dios. Y dice la Escritura que el Señor Jesucristo fue presentado en el templo y dice que iban sus padres en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 2. Dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Todos los años. O sea, es un compromiso entonces de los padres para ayudar a un pequeño a crecer. Pero en la Escritura dice que cuando el Señor Jesucristo cumplió los 8 días de edad, lo llevaron al templo para ser circuncidado. Esa era la ley en el Antiguo Testamento. Es la señal del pacto, del antiguo pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y llevaron al niño. Y dice que le pusieron por nombre Jesús. Entonces lo llevaron, porque Dios demandaba que los llevaran. Esto quiere decir que Dios espera de ustedes como padres que acerquen a sus niños al templo para ser instruidos en la palabra de Dios. José y María así lo hicieron con Jesús, lo llevaban al templo. Y ya leímos en el otro pasaje que era la costumbre de cada año, porque vivían lejos, pero había ciertas fiestas en las que cada año todos los varones debían de ir al templo a Jerusalén. Los que vivían lejos se reunían todos los sábados, pero en las sinagogas, los lugares de reunión que tenían, para estudiar la ley en las sinagogas. Así es de que es una responsabilidad de los padres acercar a los pequeños a la presencia de Dios, al templo, a la iglesia, para estudiar la palabra de nuestro Dios. Eso será lo que les ayudará. Dice entonces que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuera concebido. Cuando se cumplieron los 8 días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Dice que lo trajeron para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 panes de vino.
En la ley estaba escrito que debían de presentarse y debían de llevar una ofrenda. Sacrificaban un animal como ofrenda. Pero aún hasta los más pobres había una provisión para ellos, porque podían salir al campo y atrapar 2 palomas, 2 tórtolos, y venir y presentarlas al Señor. Todos nosotros somos invitados por Dios precisamente para eso, para ofrecerle a Él ofrenda. Y lo mejor que podemos hacer es ofrecer nuestras vidas. Y lo mejor que estos padres pueden hacer es traer a estos pequeños a la presencia de nuestro Dios, buscando su bendición. ¿Querrán ustedes, en señal de solidaridad con nuestras hermanas y nuestros hermanos, venir entonces, al ponerse de pie, con un compromiso con Dios para interceder todos los días, cada 15 horas, aun cuando no tenga que ser por nombre, por los niños de nuestra iglesia? Por estos niños que vienen a ser presentados el día de hoy, que Dios tome sus vidas y que Dios se beneficie en ellos. Que ellos puedan consagrar sus vidas a Dios cuando Dios crezca y servirle a nuestro Señor antes de que el mundo se lo pierda. Antes de que ellos vayan por un camino equivocado. Podemos entrar, hermanos. Padre, tenemos a Mateo y tenemos a Naomi aquí con nosotros. En este momento sus padres, Señor, expresando el deseo y la voluntad de su corazón, han venido a este altar a presentar a estos dos pequeños, a presentarnos y a consagrarnos a ti, a pedirte que los guardes, que los libres de toda maldad, que tus alas poderosas de amor les cubran y que les rodees y de salud. Que ellos puedan crecer fortalecidos físicamente, nutridos, pero también, Señor, en tu palabra. Oramos para que tú le des la gracia a tus padres y la disposición de cada día acercarnos más a ti, de andar en tus caminos. Oramos como iglesia, solidarizándonos con nuestros hermanos y comprometiéndonos contigo, Señor, para orar por estos pequeños y por cada uno de los niños de nuestra iglesia. A quienes tú nos has confiado. Señor del cielo, líbralos de los peligros. Mientras ellos están creciendo, líbrales de las enfermedades. Mientras ellos se desarrollan emocionalmente, protégeles, Señor, de los enemigos de los niños. Señor Santo, consérvales en tu vida de poder. Te alabamos en esta tarde por la oportunidad y la bendición que tú nos das de como iglesia, Señor, venir ante tu presencia, y lo hacemos con gratitud presentándote a este pequeño para que tu gloria sea manifestada a través de él. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Voy a tomar el presente, mis amados hermanos. Estamos participando en la ordenanza de la Cura del Señor. Estamos también viendo esta presentación de estos niños que son los hermanos de Dios. Ahora también vamos a entregar al Señor las primicias de este año. Vamos a entregar nuestra ofrenda, la primera ofrenda de lo que hay la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento Dios incluyó, ¿verdad?, al pueblo para que llevara lo primero que se recibía. Entonces vamos a poner aquí la tablita y vamos a leer aquí Proverbios 3, los versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.
Vas a una pasar un promesa del Señor. Traemos las primicias, lo primero que le estamos dando a los Dios este año, vamos a entregarlo en Corintios con gozo, ¿verdad? Que con tiempo ya lo preparamos y con gozo lo vamos a pasar a entregar aquí a los canastos, ¿sí? Así que mientras el grupo de alabanza entona, hacemos, hermanos, a depositar nuestras ofrendas, nuestros 10 primicias de este año. Hoy de ser, hermanos, vamos a adorar a nuestro Dios. Victoria. También eso es el seminario. La chava después de la Victoria, la victoria, mía es. Bien, hermanos, cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu provisión, gracias, Señor, porque tú has sido fiel y has provisto, Señor, de todo lo que hemos necesitado. Y Padre, con mucho gozo, hoy presentamos delante de ti, Señor, estas primicias, Señor, las ofrendas de este año 2018 que inicia, Señor, confiados en que tú proveerás, Señor, confiados en que tú estás con nosotros siempre, Señor. Gracias, Padre, bendícelas, Señor, y que el Padre sean usadas de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Nuestro pastor ya nos presentó al hermano Daniel y su familia, a Ciro, pero tenemos también los nombres aquí de otras personas que queremos que por favor se pongan de pie. Manuel de Jesús Ramírez, aquí está por aquí. Bienvenido. Y Yesenia Patricia González. Hermana María, bienvenidos. Que Dios les bendiga, nos damos por aquí, que a nuestra hermana Mari y a sus hijos, sus hijas.
¿Loani no vino? Ah, pues ahí está. ¿Se quedó en Honduras? Bienvenidos, hermanos, que Dios les bendiga. También tenemos a Oliva García Soto. ¿Dónde está? Aquí está nuestra hermana. Hermana, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Y Angelina Pérez Velasco. ¿Dónde está Angelina? Yo vi que se salió, pero no sé si está. ¿Quieres venir conmigo? Dios te bendiga, hermana. Tenemos también a nuestra hermana Angélica Gabriela López y su hija Ruth. Hola Ruth. Ruth fue mi alumna el año pasado y ahorita ya está en la primaria. Me da gusto que estén con nosotros. Dios bendiga. Bienvenidos. Bienvenida Ruth. Pero sea la primera o la segunda vez que está con nosotros. ¿Alguien nos falta de preguntar? ¿Ustedes ya habían venido, hermanos? ¿O es la primera vez? La segunda. Me da gusto que nos acompañen y les seguimos invitando para que sigan. Bien. Bien, ¿no hay nadie más? Bien, vamos a pasar a los avisos y el pastor nos va a ayudar a dar el aviso que quiero dar, hermano, miren, verse aquí a todos los niños están bien felices, están bien felices, están en sus hogares, por eso yo quería ir allá y volar, con todos sus bonitos aquí. Bueno, hermano Félix, qué bueno. Pero gracias a Dios. Pero miren, lo que yo quiero mencionar, hermanos, y damos gracias a Dios, porque estos niños, las hermanas en solo buscar se prepararon para atender a los niños, que han hecho su parte. Y saben que cuando uno se prepara para hacer su parte, Dios también hace la parte que Él a veces cristiano no quiere hacer, pero la hace. Yo quiero dar las gracias a Dios muy particularmente por la instrumentalidad que nuestra hermana Amelia ha sido, porque en este año los niños traen juguetes, porque la hermana Amelia fue al banco, sacó su dinero y les mandó no, pero sí le pueden aplaudir, ¿no? La hermana Amelia fue usada por Dios para conseguir todos esos regalos para los niños. Pero bueno, qué bueno que les tocan a ellos. Que Dios les bendiga, hermanos. Seguimos con los siguientes anuncios, hermanos. Y hermana Amelia, muchísimas gracias. Háganle llegar también nuestro agradecimiento al hermano a quien no conocemos, de parte de esta iglesia Campamento de Dios. Y que Dios le bendiga mucho. Gracias. Vamos a ver, hermanos, unos avisos aquí en la pantalla, por favor.
Pero mañana sí va a haber uno, ¿verdad? Bien, hermanos, aparte de estos anuncios que vimos, también